Saludos a todos jóvenes, espero que se encuentren bien en sus hogares. En esta pequeña lección les voy a explicar cómo hacer la última parte de su hada número 7. Para ello, ustedes ya debieron de haber revisado la presentación que subí a Classroom. Vamos a repasar un poco el contenido de esta. Como ustedes bien han comentado en el foro, los antónimos son palabras que tienen significados opuestos, como lleno y vacío, o como frío y caliente. En cuanto a su forma, su forma es totalmente distinta, no tienen la misma etimología, como vemos aquí, antes y después. Y existen otros que sí conservan o que su etimología es similar, lo único que se les agrega es un prefijo. ¿Qué prefijos nos ayudan a formar antónimos? A, anti, ir, des, im, in. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estas palabras? Para aumentar nuestra riqueza de vocabulario y también para expresar el mismo mensaje, pero de forma diferente. Si nosotros recordamos la semana pasada, estuvimos viendo lo que es la paráfrasis, que es precisamente expresar el mismo mensaje, pero de forma diferente. Por tal motivo, los antónimos nos permiten hacer paráfrasis. Vamos a ver un ejemplo de cómo es posible utilizar estos antónimos. Tenemos esta oración: siempre ha vivido en la abundancia. Si en estos momentos te pido que te imagines lo que expresa esta oración, imagínalo. Siempre ha vivido en la abundancia. Muy probablemente estás visualizando en tu mente a una persona que tiene recursos, que no ha tenido carencias. Como vemos en esta imagen, alguien que tiene pues los recursos, que no le hace falta nada, vivido en abundancia. Ahora bien, si te pido ahora que imagines el significado de esta segunda oración, nunca ha vivido en la escasez. ¿Cómo es la imagen mental que estás viendo? Es muy probable que sea igual a la anterior. Una persona que nunca ha vivido en la escasez significa que nunca ha estado en la pobreza, que siempre ha tenido el recurso suficiente. Nuevamente podemos ver que el significado de estas dos oraciones es igual. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que se utilizaron antónimos, para expresar lo mismo, ¿sí? En lugar de el antónimo de siempre es nunca, el antónimo de abundancia es escasez. Como vemos aquí, observa cómo el significado es exactamente igual, pero expresado con palabras antónimas. En eso consiste el último apartado de tu hada 7. Tienes que expresar el mismo significado, pero utilizando palabras antónimas. Vamos a ver otros ejemplos. Te puse estos 3 en la presentación. Vamos a revisarlo uno por uno. Tenemos el primero: la carta estaba cerrada. Si yo te pido que te imagines esto, muy probablemente estás visualizando un sobre cerrado, porque eso nos dice la oración. Ahora bien, ¿cómo puedo expresar lo mismo? Es decir, que la carta está cerrada, pero utilizando antónimos. Primero tendríamos que determinar cuál es el antónimo de cerrada. En este caso, el antónimo de cerrada es abierta. Ya tengo casi toda la oración. La carta estaba abierta. Si yo lo dejo así, ¿estoy conservando el mismo significado? Es igual. La carta estaba cerrada a la carta estaba abierta. No, ¿verdad? El significado cambia totalmente. Por tal motivo, para que yo logre conservar este significado, para que este sobre siga cerrado, pero utilizando esta estructura, tengo que agregarle la palabra no. La carta no estaba abierta. Ahora sí, ambas oraciones
tienen el mismo significado. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Nunca llego temprano. ¿Cómo puedo expresar lo mismo, pero usando palabras antónimas? ¿Cuál es el antónimo de nunca? Siempre. ¿Y el antónimo de temprano? Tarde. Siempre llego tarde. Si te das cuenta, es lo mismo que decir nunca llego temprano. Si nunca llegas temprano, es porque siempre llegas tarde. Observa cómo, a pesar de que utilizamos antónimos, el significado es igual. Lo podemos relacionar a la misma imagen. Pasamos a la siguiente. No hablar con voz alta. El antónimo de alta es baja. Y tengo mi oración. No hablar con voz baja. Pero si yo le dejo el no, el significado sería diferente, por eso lo tengo que tachar. Y mi oración quedaría hablar con voz baja. Observa cómo es lo mismo. Hablar con voz baja es lo mismo que no hablar con voz alta. Aquí están las respuestas. Y aquí te puse una observación. Nota cómo a algunas oraciones se les agrega el adverbio no para lograr conservar el mismo significado. Esto tienes que cuidar en el último apartado de tu ADA 7. Tienes que conservar el mismo significado, ¿sí? A pesar de que utilices antónimos, tienes que conservar lo mismo. Esta es tu ADA número 7. Aquí la tengo numerado diferente. Esta es tu ADA 7. De antónimos, aquí es parecido o igual al ejemplo. Algunos ya me han enviado tareas y le han cambiado, por ejemplo, en lugar de claro, ponen clara, oscura y está bien, no hay ningún problema. Pero tienen que mantener las palabras aunque le hagan cierto cambio. Ahora bien, ese es el apartado B. Nos dice, utiliza antónimos para expresar de forma diferente las siguientes oraciones. Tienes que conservar el significado, pero utilizando antónimos. Si la oración me dice que la comida fue muy barata, es decir, que costó poquito dinero, tengo que mantener esa idea, a pesar de que utilice el antónimo de barata. ¿Sí? Recuerden que pueden agregar o quitar la palabra no. Y aquí tengo algunos ejemplos. Este no lo vamos a realizar porque está en su tarea. Vamos a quitar este. Este no. Tenemos, mi cabello es corto. ¿Cuál sería el antónimo de corto? Largo, ¿verdad? Lo voy a tratar de escribir porque está un poco difícil. Ok. Tenemos largo. Mi cabello es corto. ¿Cómo puedo mantener este significado pero utilizando largo? Tengo que agregar la palabra no. Mi cabello no es largo. Y ya con esto, ya puedo decir que tienen el mismo significado, son iguales, a pesar de que utilizamos palabras antónimas. Pero acá tenemos corto y acá tenemos largo. ¿Ok? Si digo, mis tareas están desordenadas, ¿cómo pudiese quedar? Si empiezo con el antónimo de desordenadas, lo contrario sería ordenadas, ¿correcto? Le quitamos el des y ya tengo el antónimo. Mis tareas están ordenadas. Le tendría que agregar la palabra no.
Mis tareas no están ordenadas. Y observa cómo es lo mismo que decir mis tareas están desordenadas. Mis tareas están desordenadas es lo mismo que decir mis tareas no están ordenadas. Mi ropa está sucia. El antónimo de sucia es limpia. Y nuevamente tengo que agregar la palabra no. No era aquí. Mi ropa no. Entonces, mi ropa no está limpia es lo mismo que decir mi ropa está sucia. Y por último tenemos, en México hay desigualdad social. Pongo el antónimo de desigualdad que sería igualdad. En México hay igualdad social y también le tengo que agregar el no. En México no hay igualdad social. Es lo mismo que decir que en México hay desigualdad social. Muy bien, sería todo por esta lección. Si tienen alguna duda, si no quedó clara la explicación, escríbanme por favor en el chat de Hangouts.